¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Informe final de Comisión Belaúnde del Ocio se encuentra avanzado en un 80%, anunció su presidenta. A pocos días de elección de nueva mesa directiva, bancadas buscan definir sus posiciones. Perú Posible y Solidaridad Nacional decidirán en las próximas horas. Profesores de institutos superiores de Moquegua solicitaron a Comisión de Educación homologación de sus sueldos con los docentes universitarios. Comisión de Vivienda instaló mesas de información gratuita sobre tercer listado de fonavistas en edificio Haya de la Torre del Congreso. En Arequipa, congresista Cuculiza pidió a padres reforzar formación de sus hijos en valores para erradicar la violencia familiar. Y empezamos el desarrollo de las noticias. Las bancadas que respaldan la candidatura de Luis Iberico a la presidencia de la mesa directiva aseguraron que la respuesta del legislador ha sido clara y contundente, por lo que reafirmaron su apoyo. En tanto, su colega Yehude Simón de Perú Posible confirmó que no votarán por una lista oficialista y tampoco por Iberico. Veamos los detalles. A pocos días de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, el legislador Juan Carlos Eguren sostuvo que el único candidato de la oposición es Luis Iberico, quien ha explicado extensamente y desmentido que no tiene ni tuvo ningún vínculo con Rodolfo Orellana. El tema de Orellana ha sido hartamente explicado durante varios días y por varios medios. Lucho Iberico mantiene el respaldo de todas las bancadas que originalmente lo apoyaron. Por su parte, Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, dijo que nunca hubo nada irregular entre Iberico y Orellana, porque de ser así, el propio Víctor Andrés García Belaúnde lo hubiera hecho saber y denunciado en la comisión que investiga a Orellana. Para nosotros, la respuesta que ha dado el señor Iberico ha sido lo suficientemente clara y contundente. Y además el hecho mismo de que el congresista García Belaúnde haya manifestado este tema como un tema de carácter electoral, porque recuerden ustedes que él es miembro de la comisión investigadora. Si él hubiese considerado que este era un tema irregular, probablemente lo hubiese puesto de conocimiento de la comisión. Al no haberlo hecho, él mismo lo está considerando como una especie de conversación privada que revelaría una tendencia, pero no una irregularidad. Finalmente, el congresista Yehude Simón confirmó que apoyarán una tercera lista que no esté encabezada ni por Iberico ni por el oficialismo. Lo que sí queda clarísimo es no se va a votar por la candidatura de Iberico y tampoco se va a votar por una candidatura del Partido Nacionalista. Entonces la tercera lista ahora emerge con fuerza porque están prácticamente, se está colocando personas que nadie podría dudar de su transparencia, de su ética y de su visión para poder ayudar al país. En tanto, el vocero de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios, espera que más congresistas respalden la fórmula encabezada por Iberico Núñez. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. El legislador de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, afirmó que su bancada continúa las conversaciones con las diversas fuerzas políticas en el Parlamento con la finalidad de definir su apoyo a una candidatura a la mesa directiva. Estimó que la decisión será revelada en las próximas horas. Todavía no tenemos nombres, pero sí es un reto a sortear inmediatamente. O sea, por ejemplo, si en esa tercera lista hay varias bancadas interesadas, tendríamos que ponernos de acuerdo quién va a ir a la presidencia. Y dentro de las bancadas tenemos que decidir al mejor representante de cada grupo partidario, ¿no? Sí, o sea, ese es el reto grande. O sea, en el fondo la responsabilidad es en estas horas fundamentalmente para elegir los mejores seres humanos que representen al Congreso. El trabajo de elaboración del informe final de la comisión parlamentaria que investiga a Martín Belaúnde del Ocio se encuentra avanzado en aproximadamente 80%, señaló su presidenta Marisol Perestello. La legisladora indicó también que este miércoles estará concluyendo el análisis de las denuncias que implican al referido personaje en irregulares contratos firmados con los gobiernos regionales de Cajamarca y Tacna. Estamos en la etapa más difícil, que es la etapa final, la etapa de cómo es que llega Belaúnde
a regiones. Esto no significa, por ejemplo, si nosotros señalamos o ponemos investigado a un presidente regional, eso no significa que el gerente no tiene responsabilidad. Eso no significa que el gerente de infraestructura no tiene responsabilidad y que, por último, algún empleado particular en una investigación fiscal no terminaría privado de libertad. Pero nosotros lo que queremos es que la pita no se rompa por el lado más débil. Lo que estamos haciendo es estudiar corrupción y poder. Corrupción y poder. En el informe final diremos, en todas estas licitaciones han participado no solamente el gobernador regional que ha pasado investigado, sino todos estos funcionarios, y será la Fiscalía la que termine responsabilidades penales individuales. Lo mismo con Antalsis. Si nosotros descubrimos que en el caso de Antalsis hay una serie de irregularidades, será la Fiscalía la que se indique o la que establezca quién tiene responsabilidad particular en un hecho o en el otro. Entonces, de eso se trata, ¿no? Al igual como lo hizo la primera dama del Congreso, ¿usted también se siente de una manera maltratada por las críticas que se le siguen haciendo al presidente el día viernes por gestiones, reglamento, que se ataque a mi esposa y esas cosas? Sí, no, yo evidentemente tampoco soy pues de fierro, ¿no? Pero tengo una responsabilidad. Yo estoy siendo atacada en tanto presidenta de una comisión y me toca seguir adelante trabajando con la comisión porque tenemos solamente hasta el 31 de agosto. Perder eso de vista y entrar en una cosa personal me parece que no ayuda al país. Y ahora les contamos que docentes de institutos técnicos y escuelas superiores de la ciudad de Moquegua pidieron homologar sus remuneraciones con los profesores universitarios en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo. Fue durante una audiencia descentralizada organizada por la Comisión de Educación. Veamos. Moquegua, la ciudad del cobre, escuchó por primera vez la sustentación del importante proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior a cargo del titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, acompañado del director general de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación, Miguel Calderón Rivera, quien expuso los alcances de la propuesta enviada recientemente por el Ejecutivo para la complementación de dicho predictamen. Decenas de profesores y representantes de los institutos y escuelas superiores acudieron a esta audiencia pública en el auditorio del Centro Cultural de Santo Domingo, organizado por el congresista moqueguano Vicente Ceballos, quien destacó los 4 años de intensa labor del presidente de la comisión, que viene elaborando importantes leyes y viajando por el interior del país para recoger aportes e ideas. Ha sido legitimar su trabajo a través de un proceso de sensibilización. Qué mejor oportunidad que en la ciudad de Moquegua, compartiendo especialmente con docentes y directivos de los institutos superiores tecnológicos lo que son los alcances y contenidos de esta propuesta normativa que ya está a nivel de predictamen y que próximamente se va a discutir en la Comisión de Educación, que es la nueva Ley de Educación Superior Técnica, ¿no? Por su parte, Mora Ceballos consideró positiva la reunión realizada con el funcionario del Ministerio de Educación, pues se trata de mejorar las propuestas que buscan la revaloración de las carreras técnicas, la carrera de los docentes de las instituciones y escuelas superiores y la distribución de los centros educativos técnico-productivo públicos, CETPROS. El reclamo mayor es las remuneraciones que recibe el profesor de los institutos, que realmente es bien pobre, 1.100 soles, 1.200 soles. En los reclamos normales de cómo se va a financiar todo esto, evidentemente muchos de ellos no entienden que nosotros no tenemos iniciativa de gasto. El tema también del equipamiento, que también evidentemente si sale una ley de esto, el Estado debe preocuparse por equipar, por dar dinero para su mantenimiento y todas estas cosas. Así que creo que en general ha sido muy productivo. Como siempre hacemos estas audiencias, algunos nos requintan, otros nos aplauden, pero así es. Y de ahí sacamos nosotros las grandes conclusiones. Creo que esta manera de socializar las leyes es muy importante. Finalmente invocó a los gobiernos regionales a comprometerse de manera activa con la educación de sus regiones, tomando como ejemplo al Callao, con la creación de una escuela de talentos, o Moquegua, que en su periodo anterior asignó 30% de su presupuesto para la educación, y Arequipa, que cuenta con un conservatorio de música y próximamente de teatro. Entonces sí se puede, y con poca plata. No ha sido mucha plata la que le ha dado, pero tiene un terreno donde puede expandirse. Y como le dije, pues acá puede hacerse la Universidad de las Artes en Arequipa. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Y el gobierno regional debe comprometerse con la educación. Comprometerse no es decir, yo quiero la educación, que sea buena y echarle toda la culpa al gobierno. Él debe participar, debe ser agente activo de una educación de calidad. Informó Congreso Noticias.
Y atención, jubilados, con esta información, la Comisión de Vivienda que preside el congresista Johnny Lescano instaló mesas de información sobre el tercer listado de fonavistas que recibirán sus aportes. La atención es gratuita en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre del Parlamento de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De tal manera que hemos abierto este módulo a partir de hoy día hasta que se culmine la devolución de los aportes a los fonavistas para que vengan, vean si están o no están ellos en las listas que va a seguir sacando la comisión especial de la devolución de los aportes. Este es un trámite gratuito, ¿no? Mira, aquí en el Congreso no se cobra ni un solo centavo, son trámites absolutamente gratuitos. Lamentamos que algunas asociaciones le estén cobrando 20 soles a la gente por estas devoluciones que están haciéndose. Creo que ellos han gastado mucho más de los 1.500 soles en promedio que están recibiendo. Y me parece ya una cuestión de insensibilidad. Le mostramos a los televidentes cómo se conectan. A ver, por favor, avanzamos un poquito aquí con nuestro camarógrafo también. Aquí están ya ustedes conectados con la Secretaría Técnica de Información. Claro, estamos conectados. Aquí hay una computadora. Giovanni, se le puede dar un... Ahí está. Ahí se le busca si está o no está el fonavista para que cobre la devolución de sus aportes. Al volver, en Arequipa, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, rechazó la violencia familiar y exhortó a las mujeres a reforzar la formación de sus hijos en valores para erradicar este flagelo social. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información aquí en la edición central de Congreso Noticias. En la ciudad de Arequipa, la Mesa de Mujeres Parlamentarias llevó a cabo una nueva audiencia pública descentralizada denominada Violencia Familiar y los Derechos de la Mujer, donde se analizaron los mecanismos de prevención sustentados en la educación de la niñez y las mejoras en la legislación vigente contra la violencia de género. Ante un auditorio lleno de mujeres arequipeñas de toda condición social, la legisladora Luisa María Cuculiza hizo un contundente rechazo a la violencia familiar y exhortó a las mujeres a reforzar la formación de sus hijos en valores para erradicar este flagelo social. Yo me pregunto, ¿dónde están esos hogares que el 36% de los hogares son manejados solamente por mujeres en este país? Y que el 42% de los hogares en nuestro país son violentos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? ¿De qué juventud estamos hablando? Asimismo, demandó un mayor compromiso y fortaleza para denunciar todo acto de agresión de la población en general y sobre todo las víctimas. No retrocedamos ante una decisión que ya tomamos. Retroceder en la violencia es morir. ¿Cuántos casos que han retrocedido han terminado en el cementerio? Y desgraciadamente la mujer solamente ya reacciona cuando está al borde de la muerte. En el auditorio del complejo de la Antiquilla, el parlamentario Gustavo Rondón, quien también participó del evento, sostuvo que el Congreso de la República tiene una responsabilidad pendiente para mejorar las normas legales a fin de eliminar los vacíos e interpretaciones dispares. Hay baja pena, que hasta los propios jueces dicen por casi nada es esto. Y lo segundo, probablemente hay vacíos que tienen que ver mucho con esto de la protección a la propia violentada, ¿no? Entonces hay dos cosas importantes que cambiar en cuanto a leyes, así que ahí vamos a estar ahora en contacto con el Ministerio Público y con el Poder Judicial.
En el panel de expositores estuvo la fiscal provincial de familia de Arequipa, Nelly Montenegro Beltrán, quien se refirió a las denuncias de violencia de género en su región, y la directora de la ONG Paz Perú, Paola González Bernal, quien presentó la iniciativa Casa Isabel, ubicada en el distrito arequipeño de Socabaya. Hay una campaña importante para fortalecer a la víctima y decirle: demanda, denuncia, tú tienes derechos, vamos. Pero sí, el Estado a través de sus instituciones no tiene una respuesta adecuada y no la protege, la denuncia la pone en una doble situación de vulnerabilidad. Porque el agresor, cuando recuerde que la denunció, la va a pegar, la va a agredir con más gusto. Somos un grupo humano que cree que sí puede ayudar y cambiar la vida de las personas que han tenido en su vida sufrimiento y que después pueden ver la luz a través de nuestros proyectos. Antes de la audiencia pública, la congresista Cuculiza visitó las instalaciones de los centros de residencia, atención médica y capacitación técnica dirigidas por la ONG Paz Perú. El sicariato en el Perú, la problemática de la criminalidad juvenil, fue el tema del foro que se realizó en el Congreso de la República con participación de especialistas en legislación penal, sociólogos y representantes de la Policía Nacional. Veamos los detalles. Medidas punitivas más drásticas y que las Fuerzas Armadas apoyen en patrullar las calles por un tiempo determinado fueron algunos de los planteamientos hechos en el foro sobre delincuencia juvenil organizado por el legislador Renzo Reyardo. Se explicó que el sicariato es uno de los delitos más frecuentes en Lima y Callao y también en otras ciudades del país. La falta de valores y carencia afectiva y emocional son los principales ingredientes para conductas delictivas en la juventud, subrayó así el director de las juntas vecinales de la Policía Nacional. La criminalidad organizada nos obliga a efectuar cambios en las formas para combatirla, así lo ha señalado la fiscal provincial de Lima, Raquel Cárdenas. Si ha llegado a estos niveles es que el sistema que tenemos implementado hasta la actualidad no está dando la talla para el problema, o en todo caso en su momento pudo servir. Había que efectuar los mecanismos, los alcances, las actualizaciones que resultan muy necesarias. La criminalidad de hoy no es la misma criminalidad de antes. A su turno, el congresista Reyardo pidió reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC como ente rector y calificó el sicariato como un delito severo. Y ya la situación en muchos jóvenes ha degenerado. La situación en muchos jóvenes le está causando enormes heridas a la sociedad. El Perú está en una situación crítica y la población, nos decían que habían inicialmente salido a las calles en San Juan del Urigancho para la marcha del día de hoy 30.000 personas. Y la población pide a gritos medidas drásticas, medidas urgentes, medidas inmediatas. Nosotros hemos sostenido desde hace 3 años, desde que tuve el honor de ser el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento, que salga el Ejército a colaborar con la Policía Nacional, que salgan a las calles. En esta línea, Reyardo planteó reducir la edad de responsabilidad penal, teniendo en cuenta que en un número mayor los actos de sicariato son perpetrados por menores de edad. Nosotros planteamos que la edad de los inimputables se reduzca a 16 años, es decir, para ser más específico, un chico de 16 años, de 17 años y próximo a cumplir los 18, asesina a una persona y no va a la cárcel. Claro, los padres somos los que tutelamos su conducta y sus actos en tanto son menores de edad. ¿Y qué pasa con el accionar delictivo de ese muchacho? Porque está matando a la sociedad, a las personas que representan a la sociedad. Otro punto de vista sobre el tema planteó el coordinador académico del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo. Antes que medidas punitivas, acciones resocializadoras, ha señalado. Se va a establecer un tipo penal de sicariato y seguramente se va a decir 16 a 18 años las personas pueden ser procesadas penalmente. Bueno, lo que van a hacer los contratantes va a ser buscar menores de 15 años, luego va a buscar de 14 años, luego va a buscar de 13 años y vamos a acabar. Quiero retornar al caso anterior como Panamá, ¿no? Yo vi varias reacciones aquí cuando dije
entre 12 y 14 años, responsabilidad penal juvenil. El año pasado se registraron 288 asesinatos perpetrados por sicarios juveniles que son utilizados por bandas de delincuentes, principalmente de extorsionadores, que un 90% manejan esos crímenes desde los penales. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional, en promedio una persona es asesinada al día a manos de sicarios, ya sea en enfrentamientos entre bandas de delincuentes o por cobro de cupos a comerciantes. Informó Walter Copa Aparicio, Congreso Noticias. Con todo éxito se realizó la segunda campaña de donación de sangre que organizó la congresista Zenaida Uribe en los distritos de Los Olivos y San Juan del Lurigancho, en beneficio de los pacientes del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Más de 100 unidades de sangre fueron recolectadas durante la segunda campaña de donación, que esta vez se realizó en los locales de la Universidad César Vallejo de los distritos limeños de Los Olivos y San Juan del Lurigancho. Dicha cantidad permitirá salvar a unas 300 personas, porque de cada unidad se obtienen 3 elementos: glóbulos rojos, plasma y plaquetas, informó la congresista Zenaida Uribe. Súper, de verdad que muy contenta con esta gran acogida. La primera se hizo en el Congreso de la República hace un mes, el lanzamiento, y esta es la segunda. Estamos contentos porque mira, como puedes ver, tenemos bastante acogida, bastantes jóvenes que están muy deseosos de poder colaborar con esta gran cruzada de donación de sangre. Esta campaña va a beneficiar a los pacientes con cáncer del INEM, ¿verdad? Sí, esta iniciativa nació a raíz de la enfermedad que tuvo Juan Carlos Basalar, que está también acompañándonos el día de hoy, y viendo la problemática de la gente que tiene problemas de sangre básicamente en el INEM. Entonces, nada, me comprometí en apoyarlos y les dije que iba a hacer esta campaña durante un año en diferentes sedes y en diferentes instituciones, y es lo que estoy haciendo. En esta ocasión, los beneficiados serán los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM. A esta campaña se sumaron la destacada ex voleibolista Carmen Pimentel y el modelo Guti Carrera. En total serán 12 las campañas de donación, una por mes, desde junio del 2015 hasta mayo del 2016, informó Ricardo Alba Martínez, Congreso Noticias. Y con el objetivo de fomentar el desarrollo agropecuario alternativo en la región Ucayali, se presentó en conferencia de prensa el lanzamiento del 8º Festival Regional del Cacao Irasola 2015, que se realizará desde el 24 al 26 de julio. Se espera la presencia de más de 200.000 visitantes a esta importante feria agropecuaria, que ya va en su edición número 50 y que se llevará a cabo en la ciudad de Huancayo. El congresista Johnny Cárdenas, representante de la región, informó que en esta oportunidad se presentará la raza ovino Junín, un desarrollo genético que alcanzó altos niveles de calidad. Vemos que va a haber el juzgamiento de ganado ovino Junín. Estos ovinos son enormes, les digo a la población, a nuestros compatriotas de todo el país que tienen que verlo, pero también hay otras razas, también se va a hacer el juzgamiento del ganado ovino Corridiale. Definitivamente estos ovinos, cuando ustedes lo puedan ver, se van a quedar sorprendidos, casi 1,20 m de alto y 1,50 m así de largo, si se puede decir, y un peso de más de 100 kilos. El presidente de la comisión organizadora de la Expo Yauris 2015, César Dávila, dijo que participarán agricultores, ganaderos, artesanos y productores agroindustriales de Junín, Huancavelica, Pasco y Cajamarca. Tiene que haber jueces calificados, imparciales, para que pueda juzgar de una manera transparente a todos los productores y ganaderos. Y por ello, desde ya, el juez americano va a venir a calificar la ganadería de todo el país en la ciudad de Huancayo. Se informó que se hará un reconocimiento a 50 personalidades que contribuyeron con el desarrollo de Junín y además, como novedad, habrá un pabellón denominado El Mundo de la Selva que exhibirá productos como café, cacao y la piña golden. Vamos a tener presente el Festival de las Papas Nativas, vamos a tener el Festival de la Quinoa que hoy aprecian, vamos a tener el Festival de la Maca y el Festival de Productos Orgánicos con el sistema de garantía participativa, que es un sistema que están certificando a los pequeños productores porque la certificación particular tiene un alto costo. Y creo que esto vamos a promover, quedan todos invitados.
La feria se realizará del 24 al 2 de agosto, informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Al volver, Parlamento rindió homenaje a Colombia por sus 205 años de independencia. Y en nuestro segmento de Fiestas Patrias les presentaremos la historia de los mensajes presidenciales al Congreso. Volvemos con los detalles. Este 28 de julio, Congreso Televisión llevará a sus hogares todos los detalles de la ceremonia por Fiestas Patrias, la misa y Te Deum, la sesión solemne del Congreso y el mensaje del presidente de la República al Parlamento Nacional. Desde las 7 de la mañana transmitiremos cada uno de los actos que forman parte de la historia de nuestro país. Congreso Televisión es mucho más que noticias. Seguimos con más noticias. Desde los tiempos iniciales de nuestra vida republicana, los jefes de Estado han asistido al Congreso cada 28 de julio a dar cuenta de la situación del país y de las acciones que se efectúan en el desempeño de sus atribuciones. Como decía Jorge Basadre, la historia del Perú independiente no empieza precisamente en la expedición de San Martín, sino mucho antes. Pero la historia de la República del Perú se abre poco más después de un año de la ceremonia del 28 de julio de 1821, al instalarse el primer Congreso Constituyente. Y desde esa fecha, casi 2 siglos después, mucha agua ha corrido bajo el puente como la historia de nuestro país, envuelta en episodios, algunos dramáticos, otros trágicos, pero también llenos de patriotismo. Muchas costumbres han cambiado, muchas tradiciones quedaron de lado, pero la obligación constitucional del mensaje presidencial ante el Congreso de la República se ha mantenido desde la primera Constitución, dada en 1823 y mantenida hasta nuestros días. Al dar cuenta de la situación política y militar de la República, fue inicialmente el mensaje, luego se extendería a las mejoras y reformas que proponía el jefe de Estado en bien del país. San Martín da su primera locución al Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente también le responde a San Martín, elige a su primera mesa directiva, que sería presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Un prominente profesor de matemáticas en Arequipa y arzobispo de Lima, una figura intelectual de gran renombre y un político liberal. Lo interesante de todo esto es que desde entonces, desde la época del Congreso Constituyente, los jefes de Estado vienen a dar cuentas al Congreso de la situación del país, tanto desde el punto de vista de la Hacienda, de las Fuerzas Armadas, de la guerra por la independencia. Hay sesiones públicas, hay sesiones secretas. ¿Y por qué se da esta institución llamada mensaje presidencial? Una de las funciones congresales conocidas, las típicas, son legislar y fiscalizar. Y la otra, la que modernamente tiene más importancia, es la de representar, y como una tendencia mundial. La tradición de los mensajes presidenciales al Congreso se remonta a las Cortes de Inglaterra y España. Sin embargo, al igual que las monarquías, la tradición se mantuvo en las repúblicas y más aún en las Américas, o el Nuevo Mundo, siendo el mejor ejemplo los Estados Unidos, cuando en 1790 George Washington leyó personalmente su mensaje anual ante el Congreso. En el Perú, el mensaje del presidente de la República ante el Congreso se ha mantenido como una obligación, señaladas en las más de 10 constituciones políticas que hemos tenido a lo largo de nuestra azarosa historia. El jefe de Estado tiene la obligación de asistir al Congreso a dar cuentas cuando se instala la primera legislatura ordinaria, pero adicionalmente el presidente del Perú, que es el que personifica a la nación, en cualquier momento del año, por cualquier tema que él considere interés nacional, puede venir al Congreso y convocarlo. Esa es una facultad de aquel ciudadano que personifica a la nación. Fernando Ayón, jefe del Museo del Congreso y la Inquisición, recuerda que antiguamente el mensaje era leído por el presidente de la República
contestado por el presidente del Congreso como una simple cortesía más que un análisis del discurso. Esta respuesta fue una costumbre desde inicios de nuestra vida republicana, pese a que ni la Constitución política ni el reglamento del Congreso obligaba a ello. Existía una respuesta que esencialmente era prácticamente, podríamos decir, de urbanidad, de modales, pero que en realidad no tenía un contenido político, además tenía algunos peligros. Evidentemente, cuando una persona es elegida presidente del Congreso, se supone que es fruto de respaldo de la mayoría de los parlamentarios. Pero un mensaje presidencial es un mensaje que, por un lado, el presidente propone sus proyectos políticos, sus propuestas de obras públicas, pero en alguna forma nos está dando cuenta de lo que él hace con el dinero de todos los peruanos, porque al fin y al cabo, tanto los televidentes como nosotros, cuando pagamos nuestros tributos, todo va al fisco, a la hacienda pública, y al entrar a la hacienda pública es el jefe del Estado que él dispone de su administración. Tal formalidad se mantuvo por más de 8 décadas hasta el 4 de octubre de 1909, cuando la ley número 1100 suprimió la respuesta, pues en el interín se produjeron algunos incidentes. Uno de ellos, y quizá el más famoso, fue el que protagonizaron en 1864 el presidente de la República, general Juan Antonio Pezet, y el entonces presidente del Senado, el mariscal Ramón Castilla. Tras el mensaje del jefe de Estado, Castilla dirigió unas palabras criticando al gobierno por su inoperancia ante la invasión española de las Islas Guaneras de Chincha, a lo que el mandatario, rompiendo el protocolo, respondió que sus cuestionamientos las hiciera llegar a sus ministros en la forma debida. Esto generó un breve altercado en el Congreso. El episodio aquel dio pie luego al histórico triunfo de nuestras Fuerzas Armadas en el glorioso combate del 2 de mayo de 1866. Y justamente el mariscal Castilla le critica esa debilidad al gobernante. No fue un acto de traición el de Pezet, fue un acto de debilidad de carácter, de temperamento. Y Castilla, en la respuesta al mensaje, lo encara al presidente, quien a su vez le replica a Castilla, y Castilla un poco más y lo reta a duelo al presidente del Perú. Finalmente, el mariscal Castilla terminaría preso por su actitud contraria o contestataria al gobierno. Y la historia al final le daría la razón al mariscal Castilla y todo se definiría en aquel glorioso combate del 2 de mayo de 1866. Otra anécdota importante se suscitó durante la instalación del Congreso en 1907, cuando el presidente del Senado, Manuel Barrios, luego del discurso del presidente de la República, José Pardo, calificó de calamidad nacional la inmigración asiática. En su mensaje, el jefe de Estado había manifestado claramente las disposiciones tomadas para favorecer la inmigración de personas de raza blanca o asiática. Justamente fue lo que estimuló la adopción de la ley número 1100, que es la que prohíbe la contestación del mensaje presidencial. Y además, lamentablemente, a inicios del siglo XX todavía existían prejuicios contra nuestros hermanos peruanos de ascendencia asiática, y lo que se estaba en ese momento estimulando era la inmigración de gente de raza blanca proveniente de Europa, y se objetaba que vinieran más asiáticos, a los cuales eran vistos como una especie de raza inferior. Realmente son los prejuicios lamentables propios de una época, ¿no? Los mensajes presidenciales deben contener los compromisos que el gobernante de turno asume ante la ciudadanía. Constituye un instrumento clave para el conocimiento de los objetivos de cada gobierno. La finalidad de un mensaje no debe consistir únicamente en informar, sino en orientar, en ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de interpretar y de juzgar, señala el historiador Fernando Aylló. Informó Denis Ávila, Congreso Noticias. Y hablando de fiestas patrias, el Parlamento Nacional conmemoró el 205 aniversario de la independencia de la República de Colombia con una emotiva ceremonia que contó con la presencia de la embajadora de dicho país y otras autoridades. Veamos. La Plaza Bolívar fue escenario del homenaje a la República de Colombia al conmemorar el 205 aniversario de su independencia nacional. La edecán de la presidenta Ana María Solórzano, comandante FAP Raquel Seminario Soto, depositó una ofrenda floral al pie del monumento al libertador Simón Bolívar. La embajadora colombiana destacó las relaciones con nuestro país. Hoy en día ya estamos en el nivel de gabinete binacional, eso significa que los dos presidentes y sus equipos de trabajo tienen una agenda de todo el año con diversas actividades en 4 ejes de trabajo y que se reúnen para revisar los alcances y los avances de cada uno de los compromisos
una vez por año. El año pasado fue en Iquitos, este año nos reuniremos en Leticia, en Colombia. Pombo Holguín dijo que Colombia acompañará y apoyará al Perú en el cumplimiento de sus metas de cara al Bicentenario de Independencia. Para el Bicentenario de Perú estamos acompañando al Perú en todos los desafíos que son regionales y creo que lo más importante que tenemos que trabajar es por unos dos países en paz. En el perímetro de la Plaza Bolívar participaron unidades militares y una delegación de la Institución Educativa República de Colombia del distrito de Breña. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Los invitamos a seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar, el 56 de Claro y Best Cable. Será hasta una próxima oportunidad.